Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios es nuestra medida o estándar de vida para todo lo que creemos en Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial puso una medida o estándar y no podemos bajarlo. Amén. Esa es la medida que tenemos que seguir, la que el Señor ha puesto, el estándar que el Señor ha puesto para nosotros vivir, el estándar de vida. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, las corrientes de este mundo, el sistema de este mundo, los hijos del reino no vivimos por el sistema de este mundo. Amén. Porque el Señor ya lo sacó de ese sistema de este mundo y lo trajo a su reino, al reino de Dios. Amén. Amén. Que vivimos por otro estándar. Amén. Si queremos ver esa medida que Dios ha puesto o ese estándar, tenemos que mirar a Jesús. Amén. Él es la medida, Él es el estándar, Él es la palabra de vida, Él es la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que mirar ¿quién? A Jesús. Amén. Amén. Hay que mirarlo a Él, Él es nuestro ejemplo. Hay que seguirlo a Él. Tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Recuerda cuando Él dijo, el que me sigue a mí no caminará en tinieblas. Amén. Vamos a Hebreos, al capítulo 12, versículo 2. Dígame cuando esté ahí y nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que poner los ojos? En Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay el que tenemos que mirar siempre, hay el que tenemos que seguir. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Si tenemos los ojos puestos en Jesús, no lo vamos a desviar, ¿cierto? Amén. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Nosotros no vamos a ir a la cruz por la salvación de nadie, pero lo que nos quiere decir para nosotros, que no importa los sufrimientos, no importa las persecuciones, amén, tenemos que una medida que seguir, amén, tenemos un gozo. ¿Cuál es el gozo? De caminar en obediencia aquí en esta tierra, de vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es el gozo, ¿cierto? El gozo que hemos obedecido a nuestro Padre Celestial. Es el gozo que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús. El gozo de Jesús fue que Él terminó el trabajo que el Padre lo mandó a hacer aquí en la tierra. Entonces, ese gozo le permitía soportar todo lo que Él soportó aquí en la tierra. Amén. Hay personas en lo natural, hablemos en lo natural, cuando ellos tienen una meta, no importa las dificultades, ellos la aguantan, resisten, porque quieren cumplir esa meta. Amén. Porque ellos quieren cumplir esa meta. Y vemos que naturalmente ellos alcanzan las cosas. Y cuando le pregunto, ¿usted cómo llegó a ese lugar? Dice, si le cuento todo lo que pasé. Y resistieron todo. Eso es lo natural. Pero nosotros estamos hablando de algo espiritual. Amén. Entonces el gozo de nosotros es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Poner los ojos en Jesús. Amén. Pon los ojos en Jesús. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Poner los ojos en Jesús y ir a la palabra de Dios. Amén. Que es la Biblia. Y ahora es más fácil porque la tenemos en teléfono, en tableta, iPad, en toda computadora. Entonces podemos ver la palabra de Dios
en cualquier lugar y en todo momento. Ahí vemos a Jesús, ahí seguimos su ejemplo. Amén, porque vemos la vida de Jesús. Nosotros no estamos caminando con Él en la carne, no está aquí en carne, pero podemos ver en espíritu. Amén. Los discípulos caminaron con Él en la carne y pudieron ver su ejemplo personalmente. Pues nosotros podemos ver su ejemplo personalmente aquí en la palabra de Dios. Amén. Amén. Los discípulos pudieron, nosotros también podemos. Y recuerda, los discípulos no han nacido de nuevo. Ellos no tenían la nueva naturaleza, nosotros sí. Tenemos la nueva naturaleza. Tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro Maestro. Amén. Amén. Entonces sí podemos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4. Comencemos en el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de Jesús. Cuando Jesús resucitó, Él ascendió al cielo y dio dones a la iglesia. Y esos son los dones que Él dio a la iglesia. Amén. Amén. ¿Para qué? El versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar. Perfeccionar quiere decir equipar. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para servirle a Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Perfeccionar a los santos, o sea, equipar a los santos para la administración. O sea que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros están aquí para ayudar al cuerpo de Cristo, para equipar al cuerpo de Cristo. Entonces vemos de que esta posición de apóstol, profeta, maestro no es de jerarquía. Amén. Ahí dice claramente es un don que Dios dio a la iglesia para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar al creyente a crecer, a madurar, para ayudar al creyente que vaya hacia la medida o al estándar. Amén. Hay que tener eso claro. ¿Ok? Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Entonces, o sea que construir el cuerpo, edificarse. Amén. Entonces hay del apóstol, el maestro que no está haciendo eso. Podemos decir, está metido en problemas con Dios. Porque no está usando los dones bien. Como la parábola de los siervos que le dieron esos talentos, uno no lo usaron. Y la otra parábola de que habla de que el mayordomo empezó a golpear a los otros siervos cuando el amo no estaba. Y eso es lo que han usado muchos de estas personas, maestros, apóstoles, no están usando el don que le dio Dios de una manera correcta. Amén. Versículo 13. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 13. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Quiere ser maduro. Amén. ¿Ok? Varón perfecto quiere ser maduro. Edificado. A la medida, ¿cuál es la medida? Vamos a ver la medida. ¿Qué medida es? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, no podemos bajar la medida. Amén. Es una sola medida, que a la medida de estatura de Cristo. Entonces, alguien dirá, pero no, eso es difícil. O eso es imposible, no, difícil no.
Puede ser difícil, pero no imposible. Porque si Dios dice a través de su palabra, esta es la palabra de Dios, ¿se acuerda que esta es la palabra de Dios? Amén. ¿Okay? Si la palabra de Dios lo dice, es posible. Primero que todo, le repito, tenemos la nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestro Maestro, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual nos viene a nosotros a ayudar a esa maduración y a esa edificación para llegar a esta medida, Amén. a la estatura de Cristo. Tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo dio con el Maestro que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces no podemos decir, oh, es imposible. No, no es imposible porque está escrito y dice que hasta que lleguemos a medir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, a la estatura y la plenitud de Cristo. Y no es cuando lleguemos al cielo, aquí tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. No podemos estar estancados. Si estamos siguiendo a Jesús, si estamos caminando de acuerdo a la nueva naturaleza, si estamos estudiando la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios, si estamos dejando que el Espíritu Santo nos enseñe, siempre vamos a ir hacia adelante. Amén. Siempre. Si estamos permitiendo, si estamos nosotros cediendo nuestra vida al Señor, porque lo más importante es que cedamos. Si estamos cediendo, si estamos haciendo esas cosas que nos dice que hagamos, si estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales, siempre vamos a ir avanzando. Amén. Amén. ¿Cuál es la medida? Cristo. No la rebaje. No podemos bajarla. Ni podemos decir es imposible, porque está escrito. Entonces, es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios es mentiroso. Aleluya. Entonces, ya sabemos cuál es la medida. Entonces, para que no... ¿Cuál es la medida? Ya sabemos cuál es la medida. Cristo. Amén. Ya sabemos cuál es la medida. Amén. Aleluya. Tenemos que progresar, madurar y crecer en la semejanza de Jesús. Amén. Entonces, que tiene que haber progresión en nuestra vida, ¿cierto? Si lo estancamos, no estamos siguiendo a Jesús. Tiene que haber, en el cristiano tiene que haber progresión, siempre Amén. progresión. Jesús es la medida, Jesús es el estándar. Amén. Y los dones que hablamos aquí, los dio a la iglesia Jesús para ayudar al creyente a crecer en esa medida, la medida de Cristo. ¿Okay? ¿Qué nos dijo la palabra de Dios al principio? Puesto los ojos en Jesús. Jesús muchas veces dice, sígueme. Dijo, sígueme. A mí me lo dijo personalmente, sígueme. Amén. Quiere decir, Él es el ejemplo de la medida. Aleluya. Y nos dio su maestro, el Espíritu Santo. Bueno, nos dio el libro con el maestro, con el tutor. Y nos dio la nueva naturaleza que entiende todas las cosas de Dios. Amén. Amén. Hay que renovar la mente, como dice Romanos 2. Y ceder y obedecer. Hasta que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Esa es la voluntad del Padre, que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Si alguien dice lo contrario, es mentiroso. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Que cedamos, que menguemos, hasta que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Menguar y menguar y menguar. Amén. Ceder y obedecer.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Acuerda? No, esto es por el Espíritu. ¿Okay? No por fuerza, no por poder, pero por mi Espíritu, dice el Señor. Amén. Es un trabajo del Espíritu. Amén. No estamos hablando aquí de cosas naturales. ¿Se acuerdan? Los hombres pueden hacer lo que ellos quieran naturalmente. ¿Se acuerda la Torre de Babel? El Señor confundió las lenguas. Pues si yo no le confundo las lenguas, estos hombres van a llegar, nadie los va a parar. Si el hombre puede hacer en su propia fuerza, pueden hacer muchas cosas. Pero esto que estamos hablando es espiritual. Amén. Y sí se puede. Está en Corintios, 1 Corintios 14, versículo 20. Gloria a Dios. Hermanos, no seas niño en el modo de pensar. ¿Se acuerda? El Señor Dios dijo que los niños vengan a mí, que estos son los reinos de los cielos, pero ahora no está hablando que seamos como niños. Hay que madurar, ¿cierto? Venimos como niños del Señor, pero después tenemos que madurar. Amén. Es como lo natural. Nacemos bebés, ¿cierto? Pero vamos creciendo y tenemos que madurar. Y ya las personas, de niño, de bebé, hacemos cosas y la persona dice, ay, dice, qué lindo el niño. Pero después ya cuando estamos creciendo esas mismas cosas, no podemos hacer esas mismas cosas porque ya la persona no va a decir, hoy se ve so cute, ¿no? ¿Qué le van a decir? Madure. Lo mismo espera el Señor de nosotros, que maduremos. Amén. Y que sigamos madurando, que sigamos avanzando. Ningún cristiano puede decir, oye, llegué, aquí planto. No. Hay más de Dios, hay más de Cristo, hay más. Tenemos que seguir, seguir y seguir y seguir. Y lo vamos a ver más adelante en el ejemplo de Pablo. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Amén. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Amén. Hay que madurar. Hay muchos creyentes que todavía parecen bebés, jugando en la iglesia. O como bebé, ay, si el Señor me da esto. Nunca crecen. Todo lo que saben es pedirle al Señor. Nunca están dispuestos a servirle y no pedirle. Es lo que hacen los niños. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? Pedir y pedir. Desde que se levantan hasta que se van a dormir. Deme esto, eso es mío. Niños. Muchos creyentes son así. Todo lo que, desde que levantan hasta que se van a dormir, lo que le hacen pedir, lo que le piden al Señor. Antes en la mañana, la primera oración que hace el Señor, dame lo otro. Se van a ir a dormir. Gracias, Señor, ¿me da esto? Hay que madurar. El Señor espera que maduremos. Y es su voluntad que maduremos, que crezcamos. Por eso dio esos dones, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, para ayudar a que edificar el cuerpo de Cristo. Hay que madurar. Hay que madurar. Amén. He escuchado a muchos creyentes decir, ay, cuando yo llegué al Señor, todo lo que pedía me lo daba así porque era un bebé. Ahora no te vas a creer. Espera que madure. Que yo me sentía tan bien. Sí, pero hay que crecer. Porque esto se llama por fe, no por sentir. Caminar con Cristo no es de sentir, es por fe. Y el creyente maduro ya no se basa en lo que siente o en lo que ve, sino en lo que cree. Amén. Y tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo a la voluntad de lo que creemos. ¿Ve? Entonces, ya no seamos bebés, crezcamos, maduremos y avancemos. Amén. Amén. Aleluya. Esto es lo que sea el Señor, que crezcamos y
maduremos. Yo me recuerdo una vez un ministro que dando un testimonio que él pensaba que estaba súper maduro, que era, hemos dicho, y que el Señor le dio una visión, dice él, de un bebé en una cuna, grandote pero con las patas afuera y las piernas afuera de la cuna y todo afuera, no cabía en la cuna. Imagínate. Y le dice el Señor, ese eres tú, es un bebé, grande pero bebé. Muchas personas que llevan mucho tiempo en el reino de Dios, pero siguen siendo, no han madurado. Mucho tiempo en la iglesia y no han madurado. Están jugando siempre. Creen que la iglesia, cuando se congregan, creen que van para un playground, a un parque de niños. Todo lo que hacen es pedir, pero nunca dice, Señor, voy a ceder mi vida para que tú la uses. Porque esa es la voluntad del Señor, que le sirvamos. Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3. Comencemos en el versículo 2. Hay que seguir el ejemplo también de Pablo, ¿ok? Amén. Mire lo que dice este gran hombre de Dios, Pablo, aquí en Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 12, cuando usted ahí diga amén, aleluya, gloria al Señor, amén. No que lo haya alcanzado ya. Mire, este es Pablo, acuérdense que nosotros admiramos a Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, pero mire lo que dice él aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿sí? Sino que prosigo, o sea que él va hacia adelante, ¿cierto? Prosigo, que no se quedó estancado, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Sigo. Dice, no he llegado, no creo que haya llegado, no lo declaro, pero avanzo. Y eso es lo que el Padre Celestial quiere, que todos avancemos, ¿cierto? Amén. No importa en el lugar que estemos espiritualmente. Una persona puede estar más adelantada que otro espiritualmente, pero no importa el nivel que estemos, Dios quiere que avancemos. Avancemos y avancemos y avancemos hasta que el Señor nos llame a nuestra morada o Jesús venga. Pero que no la estanquemos, sino que siempre estemos avanzando. Amén. Hacia esa medida. ¿Cuál es la medida? Cristo. Aleluya. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿cierto? Es Pablo. Pero una cosa hago. Hay que aprender de los que saben, ¿no? O de los que han avanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto es lo que todos tenemos que hacer esto. Si queremos avanzar, tenemos que olvidar lo que queda atrás. Nuestros errores, nuestros pecados pasados, ¿ok? Hasta las victorias pasadas. Si queremos avanzar, porque hay unos que mantienen recordando ayer, el ayer, y nunca avanzan. Mira lo que Pablo dice. Hermanos, estoy en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mira la palabra que él hizo, y usa extendiendo, o sea que haciendo un esfuerzo. Cuando tú extiendes algo, tú tienes que hacer esfuerzo, y se hago el esfuerzo para seguir adelante. Amén. Todos tenemos que hacer ese esfuerzo para seguir adelante, porque hay muchas cosas que nos quieren detener, o otras cosas que nos quieren jalar para atrás.
Hay cosas al frente que nos quieren detener y cosas atrás que nos quieren jalar. Entonces tenemos que extender como el corredor. ¿Qué hace el corredor? La carrera, van corriendo, el atleta. Y cuando llega a la meta, ¿qué hace? Extiende el cuello para ganar. Amén. Recuerdo cuando yo corría atrás, uno hasta practica eso. Cuando yo corría atletismo, cuando practicaba atletismo, hasta eso uno lo tiene que practicar cuando va a llegar y cómo a extender el cuerpo para ganar centímetros, milímetros. Si hay que hacer un esfuerzo. Amén. Hay gente que no le gusta el esfuerzo. Y más cuando se trata de cosas espirituales, no quieren hacer esfuerzo. Hacen esfuerzo en todo, pero cuando trata de las cosas espirituales, creen que no es esfuerzo. Que el Espíritu Santo lo haga por mí. No, el Espíritu Santo hace lo supernatural. Nosotros tenemos que ir a hacer lo que nos toca a nosotros. Amén. ¿Sí? Extendiéndome, ¿hasta dónde se extiende? Hacia adelante. ¿Sí? Un esfuerzo, hay que hacer esfuerzo. Así como hace esfuerzo para levantarse y ir a trabajar en la mañana, tiene que hacer esfuerzo para coger la palabra y estudiarla y meditarla y practicar la verdad. Amén. Versículo 14. Dice, prosigo. ¿Sí? Pablo no se estancó. Nada de que Pablo se hasta estancara o parara. Y sabemos que Pablo tuvo victorias, pero también tuvo muchas dificultades. Versículo 14, prosigo a la meta. Dice, prosigo a la meta. Hay una meta. ¿Cuál es la meta? Esa medida. Ese estándar. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Él quería cumplir su llamado y tenemos que esforzarnos para cumplir nuestro llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. Amén. Si usted no sabe un llamado, primero que todo, el llamado para todos es servirle a Dios. Amén. Y cada cual de nosotros tiene un llamado individual. Si no lo sabe, pregúntele al Señor. Entonces, usted tiene que cumplir su llamado aquí en la tierra. Yo sé cuál es el mío. Y lo estoy cumpliendo. Amén. Pero no me puedo estancar. Siempre tengo que avanzar. Amén. Siempre tengo que progresar. Siempre tengo que madurar y madurar y madurar para llegar a esa medida. Y si Pablo ha dicho, no me puedo tampoco frustrar. No. Tengo que seguir hacia adelante. Pablo dice, no es que lo haya cansado, pero sigo hacia adelante. Amén. Y él dice, hasta me esfuerzo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cumplir su llamado. Tiene que cumplir su llamado. Entonces no más estamos viviendo aquí para comer y beber. Comer, vestir, ir de vacaciones. Y se acabó. No. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Si usted pertenece al reino de Dios, es la voluntad de Dios para usted. Amén. Amén. Versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, son los que somos maduros, aleluya, estamos hablando de la perfección que sabemos nosotros los hombres, estamos hablando de cosas espirituales, está hablando de perfección aquí, madurez, amén. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, o sea, pensemos de la misma manera, amén. Tenemos el mismo sentir. Amén. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla. Ok, déjame dar una analogía. Cuando usted practica deporte hay reglas, en todo deporte hay reglas. Y usted tiene que jugar el deporte por las reglas, no queda que descalificado. Amén. Amén. Entonces hay una regla para nosotros caminar en el reino de Dios, ¿cierto? Y no la ponen los hombres, lo que dice Dios en su palabra. Así es. Amén. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, esto mismo sentamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios a través de su Espíritu, ¿cierto? Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y no está hablando como que tú tienes que ponerte de acuerdo de mí, no, de acuerdo a la palabra de Dios está hablando Pablo. Amén. No está hablando de reglas de hombres, ni de su denominación, Come on. ni de su concilio. Lo que Dios quiere. Amén. Amén. Versículo 17. Hermanos y hermanas, sé imitadores de mí y mira los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. Voy a imitar a Pablo. Si Cristo es nuestra medida, pero puedo imitar a Pablo porque he leído sobre Pablo. Amén. Y sí que puedo, sé que puedo seguir esa. Porque si lo sigo a Pablo, el ejemplo de Pablo, me va a llevar a Cristo. Amén. Porque él está siguiendo a Cristo. Así es. Amén. Aleluya. Y Pablo repitió esta misma palabra que dice aquí. Sé imitador de mí, él la repite en 1 Corintios, miramos, en 1 Corintios, capítulo 11. Ya lo había dicho acá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Ser imitadores de mí. ¿Por qué? Así como yo de Cristo. Entonces, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Amén. Eso es lo que dijo Pablo. Como nos dijo allá en Filipenses, ¿cierto? Entonces hay que imitar a los hombres y mujeres de Dios que siguen hacia adelante. Come on. A eso hay que imitar. No los que están estancados, no los que están jugando en la iglesia o en las congregaciones. No los que están viviendo por las cosas materiales y las cosas de la carne. Amén. A eso hay que... Y cuando hablo que hay que seguir el ejemplo de aquellos en la iglesia que siempre van hacia adelante, no estoy hablando de pronto de la congregación donde usted se congregue, no, en la iglesia general de Cristo. Hay hombres y mujeres que han ido hacia adelante y que van hacia adelante. A eso hay que imitar. Amén. Amén. A eso hay que imitar. Amén. A eso hay que imitar. Porque eso nos ayuda a llevar que ir hacia la medida. Hacia el estándar que Dios ha puesto de Cristo. Amén. Qué bueno encontrar un hombre y una mujer que vayan hacia adelante en las cosas de Dios. Que uno puede decir, puedo seguir a ese hombre de Dios, puedo seguir a esa mujer de Dios. Amén. Y no ponernos con sectarismo, que ya no se congrega a mí, pero si está siguiendo a Cristo hay que seguir a la persona, hay que seguir ese ejemplo. Amén. Pablo lo dio bien claro en Filipenses. Sé imitador de mí y de aquellos que están caminando, que están siguiendo hacia adelante, ¿cierto? Aquellos. Hay que mirar, esos que van hacia adelante, hay que mirar su ejemplo. Vamos a seguirlo, amén. Sí. Repitamos Filipenses 3, 17. Amén. Filipenses 3, 17. Hermanos, sé imitador de mí y mira a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Hay que seguir el ejemplo de aquellos que van hacia adelante. Amén. De aquellos que van hacia la meta. De aquellos que están sirviendo al Señor. Amén. De aquellos que no se han estancado.
de aquellos que siempre están progresando, de aquellos que van hacia la medida, están apuntando a nosotros hacia la medida. Amén. Por eso el Señor dejó esos dones en la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Amén. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para la madurez. ¿Para qué? Para la medida de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. A eso hay que seguir. A eso hay que imitar. Amén. Pero no quedemos estancados. Pero hay hermanos que no importa el lugar que usted cree que esté. Siga hacia adelante. Y esfuércese. Sea valiente. Amén. Aleluya. Esfuerces. Tiene un maestro, el Espíritu Santo. Tiene un ayudador, el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que nuestro Padre nos dejó el libro con su maestro, que es el Espíritu Santo. Amén. No solo le dio el libro, sino que le dio el maestro. Y vive en usted. Y vino usted para quedarse. Y es el que lo guía a toda verdad. Es el que revela a usted las cosas de Cristo. Y toma a Cristo y se lo muestra a usted. Y le muestra cosas por venir el Espíritu Santo. Y siempre nos va a apuntar a qué? Hacia Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Que es la medida. Cristo es la medida. Él siempre nos va a llevar hacia Cristo. Siempre nos va a apuntar hacia Cristo. El Espíritu Santo no se apunta hacia Él, ni hacia otro lugar. Hacia Cristo. Entonces, si usted guía por el Espíritu Santo, siempre lo va a guiar hacia Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.